amigos. Aquí Radio Manu otra vez en la Misión Católica de Lengua Española. Aquí hoy se pasa algo otra vez. Y yo siempre al último minuto me entero de las cosas. Padre Juan Carlos, ¿qué pasa hoy? Ya sabes que en la misión siempre pasa algo. Hoy lo que pasa es que estamos celebrando el final del curso pastoral. Va a haber una asamblea con toda la gente que haya querido apuntarse y con los miembros del Consejo Pastoral para que tengan el último encuentro del curso. Ah, qué bien. Entonces vamos a saber todo lo que hemos logrado en este año del curso pastoral. Un informe y luego un temita. Hemos traído a una persona muy interesante para que nos hable un poco. Ah, ¿quién es? Porque yo quería conocerlo. Le llamamos ahora Emanuel. Ay, se me ha ido, voy a buscarle. Sí. Es mexicano, de una congregación que se llama Los Escalabrinianos y es ahora el director de la Misión Católica de Lengua Española de Berna Ostermundigen. Wow, nuestros hermanos en la Suiza, tenemos otra misión de lengua española en la Suiza. Ah, aquí está Emanuel. Aquí estamos. Hoy me ha dicho el padre Juan Carlos que está un huésped de honor. ¡Ay, Dios mío! No. Aquí estamos, con mucho gusto en la misión de Zurich. Sí, pero yo me siento de casa, así que no soy tanto huésped de honor. ¿Y qué puedes decirnos muy veloz de la misión de lengua española de Berna? Bueno, pues eso, que es la única misión en Suiza que tiene su propia infraestructura, de modo que eso nos permite movernos con mayor libertad en todas las iniciativas, en las actividades, sin necesidad de estar coordinando con las parroquias locales, ¿no? Y es, pues bueno, es la misión de la capital del país, entonces muy significativa. Tenemos 3 misas en español, 2 en la ciudad y una en Thun también, porque la misión comprende el 80% del cantón de Berna hasta el Oberland, exceptuando la parte de habla francesa del cantón. Y ¿sabes qué? Mi radio, que se llama Radio Manu, le sale una idea. Y la idea sería que un día podremos hacer como un gemelaje, encontrarnos en Zurich o en Berna o en otro lugar, las misiones para hacer una cosa juntos, un encuentro. Por supuesto, con muchísimo gusto. De hecho, ya intentamos, al menos entre los misioneros, los directores de las misiones, ponernos de acuerdo para llevar a cabo encuentros. Los hacemos cada 2-3 meses, ¿no? Y tenemos un gran encuentro ya que se hace todos los meses de octubre, que es en Einsiedeln, ¿no? Bajo los pies de la Virgen Negra de Einsiedeln. Entonces ahí vamos con ella y es un momento de compartir todos. Pero sí que podremos hacer otras iniciativas más, ¿no? O sea, que estemos más seguido entre nosotros compartiendo. Y no es necesario que estén todas juntas. De repente eso puede decir Zurich va a Berna viene a Zurich, qué sé yo, por supuesto. Sí. Algunos representantes para hablar del futuro, ideas para evangelizar, cosas así. Por supuesto, también puede ser por grupos, por ejemplo, las catequistas de varias misiones, o los coros de varias misiones, o qué sé yo, jóvenes de varias misiones. Sí. Naturalmente que podemos hacer. ¿Tenéis también una hermandad del Señor de los Milagros? Hay peruanos, celebramos la fiesta también el penúltimo domingo de octubre para hacer que no coincida con la fiesta en Zurich y en Friburgo, que son el último domingo de octubre. Pero como tal hermandad, como aquí, no hay. Okay. Nunca se sabe en el futuro. Sí, exactamente. Estamos empujando a los diplomáticos peruanos, sobre todo al embajador, para que traiga una imagen bonita, como en Lima, a Berna. Ah, muy bien. Entonces en eso nos apoyamos. Por supuesto. Sí. Que sí. Gracias, Emanuel. Okay, gracias. Es la congregación de los Escalabrinianos, una congregación fundada expresamente para el trabajo con los migrantes y pues además de estar muy cualificado, de haber estudiado teología fundamental en la Gregoriana de Roma, hay lugares donde vemos su impulso universal, ¿no? Él ha estado por ejemplo, en Roma, en Londres, en París y ahora está en Berna. Pues a él hemos pedido que nos dé este impulso. El tema sabéis que es el ecumenismo, pero como a lo mejor la palabra nos sonaba, hemos puesto ese título de los hermanos de las otras confesiones, para que podamos tener un poquito de luz sobre esta realidad
vivimos en un país donde las raíces son reformadas, estamos con hermanos de otras confesiones y tenemos un tronco común y una fe común. A esto nos va a ayudar la reflexión de nuestro querido Emmanuel. Gracias por su disponibilidad. A la primera me dijo que sí y le damos ahora la palabra a él. Buenas tardes. Ya con algunos de ustedes nos hemos conocido. Soy el Padre Manuel, misionero escalabriniano, y estoy en Berna, en la comunidad de habla hispana, como esta misión, pero en la ciudad capital. Gracias a mis amigos, los padres claretianos, que tuvieron a bien invitarme para este momento. Y yo les voy a compartir algo que forma parte de una realidad que vivimos, pero que a veces los conceptos o la terminología no nos ayudan mucho para entender qué es esa realidad que vivimos, porque son un poquito rebuscados esos términos, y también porque en muchas de nuestras realidades o países de proveniencia no existe una diversidad de confesiones como aquí, al menos no institucionalmente. Entonces, vamos a entrar a esto que es las ramas del cristianismo en sus diferentes confesiones. Ya de entrada, hay que hacer una distinción entre ecumenismo y diálogo interreligioso. Alguien así, rapidito, que me diga, ¿cuál es la diferencia? ¿Ecumenismo está relacionado con las que pertenecen al cristianismo y diálogo interreligioso, por ejemplo, distintas confesiones es ecumenismo del cristianismo y el diálogo interreligioso es, por ejemplo, Islam? Exactamente. Diálogo interreligioso tiene que ver con la relación que tiene el cristianismo en sus diferentes confesiones y otras religiones. Islam, budismo, hinduismo, taoísmo o, por ejemplo, cuestiones un poquito más ya de sectas o de movimientos como New Age y demás, ¿no? El ecumenismo tiene que ver con la relación de las diferentes confesiones cristianas. Por lo tanto, no es apropiado decir, por ejemplo, a los hermanos separados, a los de las sectas, que pertenecen a otra religión, porque no es otra religión, es otra confesión. ¿Eso está claro? Pero aún así, con estas sectas, ahí también hay algunas cositas extrañas que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, vamos a tratar de hacer una síntesis rapidísima. No se tienen que aprender esto, es simplemente para que tengan noción de esta realidad. Bien, la Iglesia Católica Romana, que es la nuestra. Aquí los suizos, para que no quepa duda de cuál Iglesia Católica se trata, porque hay otras iglesias católicas, pero con alguna denominación específica, o más, qué sé yo, conservadora, o por ejemplo aquí hay una que le llaman la Christkatholische Kirche, y allí muchos se confunden. Entonces, ¿qué hacen aquí en Suiza para distinguir? Aquí ponen Iglesia Católica, tampoco es que tengan que ver necesariamente esto, solo para romana. ¿Por qué romana? Porque el vicario de Cristo es obispo de la diócesis de Roma, exactamente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las particularidades? Hay un líder. ¿Quién es el líder? Si tenemos un líder único, quiere decir que la conformación es jerárquica. Es decir, de él van saliendo muchos otros. Es la máxima autoridad. Doctrina. ¿En qué se basa la doctrina de la Iglesia Católica? En dos cositas, simplemente, para que no se hagan después muchas ideas en la cabeza. Escritura y tradición. Ya está. Después, entre las dos, la Iglesia va a elaborar algo que se llama el magisterio de la Iglesia. Pero no nos centremos en magisterio. Solo sepan ustedes que escritura y tradición. La Biblia y lo que oralmente se fue transmitiendo, o en las prácticas, ¿no? En eso se basa la doctrina de la Iglesia. ¿Cuántos sacramentos tiene? ¿Cuántos tenemos? Con 7 sacramentos.
No les voy a preguntar cuáles, porque supongo que ya todos ustedes saben cuáles son los 7 sacramentos. Ese es otro tema. La misa como celebración principal de la tradición católica, que celebramos cada domingo, ¿no? El sacrificio renovado de Cristo. Cada domingo lo llevamos a cabo y entonces en memoria de ese sacrificio de Jesús que se entrega a la muerte pero resucita, es que cada domingo nosotros celebramos el acontecimiento. La autoridad, como les decía, es jerárquica. Papa, del Papa vienen... ¡Ay, acá! Aquí me los quería agarrar. ¿Quién dice que primero son los cardenales y primero los obispos? A ver, ¿quién dice que primero los cardenales? ¿Y quién dice que primero los obispos? Esto me encanta. El título de cardenal, ¿escucharon lo que dije? El no es un sacramento. El sacramento del orden sacerdotal se divide en 3 grados. Diácono, nuestro querido era diácono. Acaba de subir al siguiente nivel, que es el de presbítero. Y el último grado, o el más alto, del orden sacerdotal es el obispo. El episcopos. Bien, ese es el orden sacerdotal. Y ahí está. Entonces es papa, obispos y presbíteros. Padre, ¿y entonces los cardenales? Los cardenales es un título que el papa da como para reconocer alguna cuestión de una persona que normalmente es consagrada. Es decir, un obispo, generalmente son obispos, pero puede haber también presbíteros cardenales. Vamos para allá. También podría haber diáconos cardenales. ¿Y qué creen? Y también podría haber laicos cardenales. ¿Y mujeres cardenalas? Ese es otro tema, después hablamos allá. Porque es un título, repito, que el Papa da como queriendo resaltar una actitud o algo de una persona. El 90% son obispos, los cardenales, eso es cierto, o arzobispos. ¿Cuál es la diferencia entre un obispo y un arzobispo? Arzo o archi. Un obispo tiene una diócesis, es el encargado territorialmente de una diócesis. Y un arzobispo de una archi o arquidiócesis, es decir, es un poquito más grande. Nada más eso, ¿no? Bueno, y otras cuestiones así, pero no vamos a entrar. Bueno, la presencia de la Iglesia mayoritariamente en América Latina, sur de Europa, partes de África y en algunos países de Asia. El país más católico en Asia es Filipinas, seguido por Vietnam y en tercer lugar, donde va a ser la Jornada Mundial de la Juventud, Corea, que a mí me emocionó muchísimo saber que una iglesia pequeñita en crecimiento como es la Iglesia Católica Coreana haya conseguido llevarse un evento a nivel mundial como es la Jornada Mundial de la Juventud del 2027. Eso habla mucho de que esos poquitos coreanos católicos son fuertes, duros, y están dando testimonio. Bien, ya está. Así, en síntesis. Luego tenemos a la Iglesia Ortodoxa. Si se fijan, hasta ahora no he hablado de ecumenismo en su definición como tal y de qué va, porque eso lo vamos a dejar hasta el final. He querido partir primero con las descripciones de las iglesias. La Iglesia Ortodoxa. ¿Han escuchado hablar de los ortodoxos? ¿Sí o no? Ok. Liderazgo. ¿Ellos tienen papa? ¿Qué tienen? Exactamente. Patriarcas. Tienen patriarcas. ¿Y qué son los patriarcas?
Exactamente, son como los obispos. Y no hay uno solo, hay muchos. Ninguno es superior a otro. Comparten la autoridad según donde estén presentes. Hay iglesias ortodoxas, no se puede hablar solo de una iglesia ortodoxa, que se identifican, por ejemplo, con el país. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa ucraniana, etc. Entonces, con ellos es con quien... Damos un momentito. Claro. Es para pastilla. Eso, recordatorio. Con ellos, con los ortodoxos, es con quien compartimos más a nivel doctrinal. ¿Qué quiere decir eso? Que es con los que menos diferencias hay, vamos a decir. La doctrina es muy similar a la católica en sacramentos como en liturgia. ¿Cuántos sacramentos tienen los ortodoxos? Yo qué sé, yo qué sé. Con ellos, por eso les digo, 7. También tienen todos los sacramentos. La liturgia es un poquito más cargada y solemne que la nuestra. De hecho, sus celebraciones duran. La noche de Pascua son como unas 6-7 horas allá adentro. Imagínense. Ellos, por darles algo así como que esencial, en toda su liturgia se van a distinguir por tener un medio con el cual expresan su fe en la liturgia. Y son los famosos íconos, los íconos. ¿Qué son los íconos? Pues imágenes, exactamente, ¿no? Cuando vayan ustedes a las iglesias ortodoxas en diferentes partes del mundo van a ver que lo que más se distingue van a ser estos íconos, estas imágenes. Bien, ¿por qué? Eso es bien interesante. Rompimos. Hay muchas. Qué fuerte, ¿no? Esto. ¿Por qué? Porque éramos una única iglesia. Y en el famosísimo año 1054 se llevó a cabo esa ruptura, el famoso cisma, que los occidentales le dijimos que se llamó el cisma de Oriente. Pues no, en realidad fue una excomunión recíproca. Los de allá nos dijeron fuera y nosotros a los de allá dijimos fuera, ¿no? Hasta ese entonces había como iglesias principales 2, de la única iglesia, pero como sedes 2. Una era en Oriente, que se llamaba Iglesia Católica de Oriente, que tenía su sede ¿dónde? ¿Alguien sabe? En Constantinopla, que es la actual Estambul, exactamente, en Turquía. Y la de Occidente estaba en la ciudad de Roma, efectivamente. Y entonces hubo muchas cuestiones ahí que causaron la división. ¿Cuáles fueron? Tensiones acumuladas ya, ¿no? Históricas, desde el punto de vista teológico, litúrgico y de gobierno o de autoridad. Uno de los principales fue, naturalmente, eso es lo que nos separa de ellos, es que no obedecen al Papa. Ellos tienen, repito, sus patriarcas y solo a ellos obedecen. Entonces, ahí ya había cuestiones que también fueron políticas, que llevaron a este cisma inevitable. Otra de las cuestiones fue el famoso filioque. ¿Han escuchado hablar del filioque? Filioque. Esta es una cuestión más bien teológica. Hasta el momento, la mayor parte de la Iglesia decía que el Espíritu Santo provenía del Padre. De repente, sin haber mucha consulta por parte de Occidente a Oriente, pues dicen, ¿qué tal si en la fórmula del credo decimos que este Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo?
Pero allá en Oriente, pues como que la cuestión teológica era muy fuerte de que era del Padre, de quien provenían tanto el Hijo como el Espíritu. Y entonces aquí Occidente dijo, no, es el Hijo que inspira, que lo da, cuando, y entonces ponen y del Hijo. Y eso fue también teológicamente uno de los motivos por los cuales se separaron. Y bueno, les decía, excomuniones recíprocas, ¿no? No me gusta eso de ti y entonces ya está, te excomulgo, te expulso. Pero era como a nivel un poquito más local o entre ciertas iglesias. En el 1054 llegará a haber esta ya separación oficial, dividiendo la iglesia entonces en la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, o la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Pero a nivel de teología, de espiritualidad, tenemos muchísimas cosas que nos hermanan con los ortodoxos. Bien, luego, ahora sí, vamos a hablar del protestantismo. Eso sí, nos incumbe mucho más porque estamos en un país. El protestantismo, de entrada, tengo que decirles que tiene diferentes denominaciones. Todos sabemos ya que nace en Alemania hacia el 1500 y tiene como iniciador a un fraile agustino, que se llamó nuestro querido Lutero. En síntesis, elabora una serie de dichos, expresiones, tesis, en las cuales dice, pues yo no estoy de acuerdo con esto y critico esto y Lo estoy sintetizando muchísimo. Hace una crítica a muchas cosas que él no veía bien de la iglesia. Es cierto que Lutero no pretendía llevar a cabo un cisma ni un rompimiento con la iglesia. Él deseaba hacer una crítica, muy probablemente desde adentro de la misma iglesia. Pero cuando el pobre hombre, con el paso del tiempo, de los meses y demás, volteó hacia atrás, se dio cuenta que sus ideas ya habían evolucionado muchísimo y que todo se le había salido de las manos. Llegan aquí a Suiza algunos seguidores de él y entonces empiezan a hacer separaciones o cismas mucho más radicales. Bien, entonces, el protestantismo en Alemania es más conocido como luteranismo o protestantismo, así simplemente nada más. Luego, aquí en Suiza va a tomar sobre todo el mismo protestantismo dos nombres o dos formas. ¿Se recuerdan cuáles son? Exactamente, el calvinismo de este amigo, que fue sobre todo aquí, eso ya tienen que saber, si no lo saben, vayan a investigar cómo se llevó a cabo la reforma en Zúrich por parte de él y allí, ¿no? Y luego en el sur, hacia la zona romanda, ¿se recuerdan? No, me confundí. Y ustedes me hicieron confundirme. El calvinismo fue allá en Ginebra, en la zona romanda, y luego aquí fueron los reformados. No reformistas, reformados. Y aquí, exactamente, Zwingli y demás, etcétera, etcétera. Y en la zona francesa, si van ustedes a Ginebra, en uno de sus parques principales, van a ver a todos los reformadores suizos allí, en estatuas gigantes. Bien. Decíamos que a nivel doctrinal con los ortodoxos compartíamos muchas cosas. Con los protestantes no va a ser así. Con ellos sí va a haber un poquito más de divisiones. Aquí nos falta uno, lo ponemos también así. Los anglicanos. Estos son un poquito híbridos, los anglicanos, porque ahí la separación fue más una cuestión de un berrinche y de una rebeldía política, y fue que Enrique VIII, ya sabemos, allá en Inglaterra, porque no quería seguir ciertas cuestiones que el Papa le decía respecto al divorcio, dice, pues yo me separo y voy a fundar mi propia iglesia, y ya está. Pero hasta hoy en día vemos que la iglesia anglicana es un poquito híbrido entre la iglesia católica y el protestantismo, ¿no? Es un poquito extraño. Pero bueno, entonces son los anglicanos, que más bien fueron constituidos como una iglesia nacional, ¿no?
más que como todo un movimiento, como lo fue el protestantismo. Bien, en síntesis, ¿estos cuántos sacramentos tienen? Pues va a variar un poquito, pero en sentido general. No vamos a entrar en detalles, en sentido general. Confirmación. Uno menos. Bautismo y confirmación. El bautismo siempre. Exactamente. En general. Algunos van a tener la confirmación y otros no. Y todos van a tener, pero en diferentes grados, matices, la Eucaristía. Entonces va a haber, según de la confesión, una aceptación de la realidad, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía o no. Por ejemplo, aquí, con el protestantismo en Alemania, Lutero, hay esa tendencia un poquito a aceptar, como en la Iglesia Católica, una presencia más o menos real, ¿no? Pero no siempre. Acá, en Suiza, efectivamente, ellos, no, es una presencia meramente simbólica. Por eso que no es para nada admitido que un protestante que participa, porque puede participar en nuestras celebraciones, reciba la comunión. Mucho ojo con eso. Ustedes están llamados a ver, si un protestante está recibiendo la comunión, decirle, tú no puedes. ¿No? O sea, es algo que naturalmente no tendría sentido, pues, ¿no? Porque es algo muy sagrado para nosotros. Y entonces que ellos lo vean como una simple participación a algo que todo el mundo está haciendo, pues no va. Manuel, pero la conciencia del que va, sea de la Iglesia reformada o eso, puede que sea también ya tan próxima al católico que... Ahí entramos en el mundo de la conciencia y de alguien que a lo mejor empieza a hacer un camino, qué sé yo. Pero alguien que viene a participar en una boda, donde se hace un matrimonio, y viene porque es amigo de alguno de los novios, pero viene ese día solo y quiere recibir la comunión porque ve que todo el mundo la está recibiendo. Pero bueno, en fin. Luego, ¿en qué se basan? Ellos no tienen la tradición, eso es importantísimo. Una de las grandes tesis, o si no es que la más grande de Lutero, fue que lo único que servía para la salvación era la fe. Solo la fe. Y esta fe, ¿quién nos la daba? El único instrumento, la Escritura. Sola Escritura. De ahí, no vamos a entrar mucho en las sectas, porque las sectas no entrarían en forma estricta en esto. Las sectas son ya derivaciones o deformaciones de algunas de estas ramas del protestantismo. Pero sí que se ve, fíjense ustedes, los hermanitos separados se basan todo en la Escritura. Y se obsesionan con la Escritura. Son grandes oradores. Sí, exactamente. Bien, ¿vamos bien? Sí. Una pregunta. Dígame. Dicho que la secta viene solo del protestantismo, significa... ¿Que la No secta? comprendo bien, que la secta son derivaciones del protestantismo. De varias, sí. Y no puede ser de la Iglesia Católica. Nunca, no. No, las sectas siempre están de este lado, nunca de acá. La única, bueno, vamos a hablar, no me quiero entrar mucho, pero bueno, la única, vamos a decir así, denominación sectaria estrechamente vinculada a la Iglesia Católica serían los lefebrianos. ¿Has escuchado hablar de eso? No. Rapidito. Lefebvre, sí. Fraternidad Sacerdotal Pío X. Rapidísimo. Fue un movimiento liderado por Lefebvre, un obispo francés, pero que nació el movimiento como tal aquí en Suiza, en la zona allá por Martigny, en el Valais, que en síntesis no quiso aceptar ciertas reformas, sobre todo las litúrgicas, que llevó a cabo el Concilio Vaticano II. Y dijo, a mí no me va. Y entonces yo voy a tener, ¿no?
seguir celebrando como el rito antiguo, teniendo ciertas formas de la liturgia tradicionales. ¿Por qué? Porque el modernismo contaminó a la iglesia y entonces ya está. Entonces, desde que fundaron hasta acá ha habido así como que mucha tensión. Si están fuera, no, porque en realidad luego así como que no es que hayan hecho cosas exactamente cismáticas, excepto cuando ordenó obispos también, que allí sí lo habían excomulgado, pero luego ha habido un poquito así. Síntesis, todavía en vida Papa Francisco, hablando con algunos miembros de esta comunidad o fraternidad sacerdotal, el Papa Francisco habría declarado que no son cismáticos. Es decir, no están estrictamente fuera de la iglesia, están dentro, pero en una situación irregular. Estos son un poquito los que tendrían esa característica un poquito sectaria. Pero ya está. Todas las demás están acá en este lugar. Los testigos de Jehová, ni digamos, los testigos de Jehová. ¿Por qué? Recordemos que estas son denominaciones del protestantismo, pero que a su vez vienen de una división de la Iglesia Católica. Todas las sectas, ¿qué van a tener en común? Todas. Que va a ser un fulano el que las va a fundar. O porque recibe una inspiración, o porque leyó un libro no sé qué, o porque tuvo una intuición de no sé dónde, etcétera, etcétera, pero es otra cosa. Por eso no nos vamos a entrar mucho en las sectas. Es otro tema. De apologética. De apologética. Bueno, después de aquí, se le podría llamar ramas del protestantismo moderno, es decir, porque nacen un poquito después de estas primeras denominaciones. Ahí encontraríamos, brevemente, a los bautistas, que nacen ya en el siglo XVII en Inglaterra, a los metodistas, en el siglo XVIII también en Inglaterra, a los pentecostales, principios del siglo XX en Estados Unidos, a los evangélicos, que bueno, en realidad aquí los evangélicos podrían referirse a todos los pasados, ¿no? Pentecostales, metodistas, bautistas. No vamos a profundizar en ellos. Son ya sectas, un poquito, sí, denominaciones a partir de, pero posteriores. La adventista, creo que sí. Sí, después vienen estas otras, ¿no? Exactamente, esas son ya sectas, o cómo puedo decir, sí, así con características sectarias, ¿no? Los testigos de Jehová, los mormón, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, La Luz del Mundo, una que nació también en México ahí media extraña, Iglesia de la Unificación, etcétera. No. No. La gente que se llama como sin denominación, es que en Estados Unidos es muy común que hables con alguien protestante y diga, no, yo soy de la iglesia sin denominación. O sea, no entiendo. Pues nos... Serán iglesias libres, ¿no? Sí. O sea, es puro protestantismo. Sí. Entra en ese sector, pero claro, no se sienten como vinculados necesariamente a una tradición específica y dicen, pues tomamos un poquito de aquí y de acá, ya somos libres, ¿no? Aquí hay una que se llama Freie Kirche también. Así, hay muchas Freie Kirche, ya ves. Bueno, ahora sí, dicho esto, ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Oikumene en griego, lugar o tierra poblada, ocupada, de ahí vendría, pero tampoco es así como que súper importante o necesario que lo aprendan. ¿De qué va el ecumenismo entonces? De la unión de los cristianos, ¿o no? Exactamente, de la unión de los cristianos. Es la tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos. Punto. Tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos. Punto. Raíces bíblicas. Juan
17:21. En el extensísimo discurso que hace Jesús, último discurso con sus discípulos, donde se lleva a cabo el lavatorio de pies, después cuando les da su herencia espiritual, entre muchas otras cosas, dice que todos sean uno. Históricamente, ¿cuál sería como la base del ecumenismo? Tenemos en 1910 la primera conferencia misionera mundial, celebrada en Edimburgo, en Escocia. Aunque más bien reunía iglesias del norte, tanto de Estados Unidos como de Europa. Pero digamos que fue un primer intento de convivencia entre las diferentes confesiones o iglesias. Ahora se usa menos llamarle iglesias. ¿Por qué? Bueno, porque al menos nosotros en la parte católica decimos que la única iglesia es la nuestra. Entonces se prefiere decir otras confesiones en lugar de otras iglesias. Bueno, ese fue el primer intento. 1948, en Ámsterdam, el Consejo Mundial de Iglesias. Esto ya es más como a nivel formal, este intento por unificar, ¿no? Las diferentes confesiones y organizar encuentros, congresos y demás. Luego, tenemos la semana de oración por la unidad de los cristianos. Esta semana normalmente se celebra el mes de febrero, por ahí, aprox. ¿No? Exactamente. Y son todos estos iniciativas, esfuerzos por hacer que haya esta unificación, esta convivencia, este compartir, etcétera, etcétera, entre las diferentes confesiones. La Iglesia Católica sí que tiene un documento, único documento, que es importante leerlo, si al menos una vez en la vida, ni siquiera es muy largo. El único documento que se ha escrito desde la Iglesia Católica sobre el ecumenismo. Y lo que la Iglesia aconseja, obviamente, hacer, y como que te da pautas para entender cómo debería ser nuestra relación entre las diferentes confesiones. Unitatis Redintegratio. Estos documentos, por ejemplo, viene con el Concilio Vaticano II, que fue este gran concilio, esta gran reunión de todos los, o de muchos obispos y teólogos en el Vaticano, con la finalidad de renovar o reformar ciertas cuestiones de la Iglesia a nivel doctrinal, a nivel de gobierno, de autoridad, de liturgia y demás, ¿no? Se toca el tema de las religiones, pero también de las confesiones o del ecumenismo, y entonces viene este documento. Luego surge también, por un suizo, el hermano Roger, una iniciativa muy bonita, que a mí en lo particular siempre me ha gustado, la encuentro muy útil, y que se trata de la comunidad monástica cristiana ecuménica. ¿Saben cuál es? La más famosa. Exactamente. ¿Con cuál objetivo? Pues con el mismo. Que desde ya, no solo a nivel de iglesia, sino desde la vida religiosa, hay este esfuerzo por compartir diferentes formas de ser cristianos en un lugar, ¿no?, que sería este pueblito de TC, con todo lo que conlleva. ¿Todo el mundo sabe lo que es TC? ¿Sí? Es una comunidad monástica de frailes que reciben a gente, a jóvenes, y hacen que participen en los diferentes momentos litúrgicos que ellos tienen, ¿no? Oraciones, cantos, convivencias y demás. Es una experiencia bastante linda. Y entonces eso, lo que hacen es como
celebrar un poquito al modo de todas las confesiones cristianas, ¿no? O luego iniciativas que no son propiamente católicas ni propiamente protestantes, sino, por ejemplo, sus momentos de meditación con los salmos y demás. Eso no es que sea típico de una sola de las confesiones, de varias. Entonces, esos momentos sí que son muy bonitos, ¿no? Entonces, ya está. Vivimos en un contexto, que es el de Suiza, muy ecuménico. Yo pienso que, y con eso termino, tenemos que luchar por convivir entre cristianos y por tener relaciones de paz y de crecimiento, sí. Pero la base para que eso sea posible debe ser siempre desde el conocimiento de mi propia confesión e iglesia y estando seguro del lugar al que yo pertenezco. ¿Por qué? Porque de lo contrario, cuando uno se está seguro, se corre un peligro enorme de confundir y de decir, pues totalmente, pues, es el mismo Dios y da. Entonces me voy a cualquier lugar, ¿no? O profeso cualquier confesión. No, espérate. Vamos a compartir tú, desde tu identidad, como protestante o como calvinista o como ortodoxo, respetándonos. Y yo desde la mía, como católico. Entonces, eso, nacimos como una sola iglesia. Nosotros los católicos decimos que es la que sigue siendo, la nuestra, la católica. Pues los ortodoxos también van a decir lo mismo, pero no hay por qué pelear ni mucho menos. Yo creo que todos nosotros cuando vamos a una iglesia ortodoxa y vemos, ¿no?, esos iconos maravillosos, esa arquitectura, ese arte que tienen ellos, nos sentimos también súper más que identificados. Y son los ortodoxos, por ejemplo, súper marianos. De hecho, toda la tradición mariana, es otro tema después, nos viene sobre todo de los ortodoxos. Claro, de ellos. Y ellos la ven en un sentido mucho más positiva. Por ejemplo, nosotros, la Virgen Inmaculada, la que es sin mancha. Ellos prefieren creer en María como la que está llena de la gracia, ¿no? Lo ven en sentido más positivo. Nosotros como más así un poquito negativo, ¿no? La que no tiene. Y ellos, la que tiene en abundancia, ¿no? Entonces nos viene de eso. Los protestantes, como ya saben, con Lutero todavía sí hay cierto aprecio, reconocimiento y demás, pero repito, las cosas se fueron deformando mucho y entonces otras confesiones ya protestantes y después ya todas las sectas, no sé por qué, tomaron una aberración, un rechazo profundo a esta figura de la Virgen. En fin, esas ya fueron diferencias que se fueron marcando con el tiempo más. ¿Listo? Okay. ¿Hasta aquí? Muchas gracias. Con gusto. Como, Pausa.